Vamos en esta cápsula a programar el método de punto fijo. Lo vamos a hacer con este ejemplo que ya tengo preparado aquí. Básicamente tenemos esta función, x logaritmo natural de x menos 2e a la menos x más 2. Y bueno, vamos a hacer la gráfica, la voy a hacer en el intervalo de 0 a 2, de 0 a 0.2, y podemos ver que aquí tenemos una raíz, ¿no? Un poquito más adelante del 0.15. Y esa es la raíz que queremos encontrar. Por supuesto que podríamos utilizar cualquiera de nuestros métodos, que ya vimos con anterioridad, y resolver el problema como sabemos hacerlo. Pero en este caso, el método de punto fijo requiere un tratamiento distinto. Recuerden que el planteamiento del problema no se ve ahora como f de x igual a 0. Es decir, la interpretación no es el cruce con el eje de las x, y esta expresión debe de ser transformada igualmente. Entonces vamos a hacerlo, y bueno, primero vamos a empezar trayéndonos nuestro programa del método de Newton, ya dado que por las características que tiene al dar solamente un punto es lo más parecido que podríamos llegar a tener al método de punto fijo. Lo voy a colocar en la parte superior. Vamos a modificarlo aquí, le voy a cambiar el nombre, entonces punto fijo. ¿Sí? Y vamos ahora a ser muy enfáticos. Recuerden que la función ya no tiene la misma interpretación y por ello voy a colocar otra letra. No sería necesario estrictamente, pero bueno, vamos a colocarlo tal y como está en la parte teórica. En este caso damos la función g, se sigue dando un solo punto llamado ini, que se guarda en la variable a. No necesitaríamos más la primera derivada, que está aquí, y en este caso colocaríamos simplemente el punto g de a. ¿De acuerdo? Entonces el planteamiento era que la función g se evalúa en el punto cercano a la raíz a, el resultado se vuelve a guardar en xmn y no hay un criterio tampoco de asignación, simplemente la variable xmn se vuelve a regresar a la variable a y el procedimiento se repite. Básicamente eso es todo, tendríamos ya nuestro método, nuestro programa del método de punto fijo, y ahora vamos a enfocarnos en los aspectos que son un poco más complicados, que es cómo obtenemos los ordenamientos para trabajar con este nuevo método. Hemos ya tomado esta función. Una de las cosas que hemos dicho es que bueno, el planteamiento no debe de ser así. Lo que tenemos que hacer es tener una x de un lado de la ecuación. Así que bueno, dado que nosotros tenemos, por ejemplo, esta ecuación, no lo escriban, simplemente estoy parafraseando un poco lo que voy a hacer. Pues esta es la expresión que estoy resolviendo, pero yo necesito tener una x de este lado. Entonces ya hemos mencionado que la manera más sencilla de hacerlo pues es sumar una x de ambos lados. Así que bueno, esta es la expresión que vamos a tomar y este sería el ordenamiento que consideraríamos. Entonces g1 de x igual a esta expresión. Vamos igualmente a graficarlo. Voy a hacer la gráfica en la misma región. Entonces voy a tomarlo aquí. Vamos a poner entonces nuestro comando para graficar. Voy a graficar obviamente g1. Y hemos hablado ya de que bueno, es conveniente graficar en este caso la función y igual a x, así que voy a graficar ambas funciones, y la razón básica es que bueno, pues ahora este ordenamiento se puede interpretar como la intersección de la función g1 de x con la recta de 45 grados y igual a x. Dado que nos interesa ver los ángulos y entender bien el problema, hay un criterio de convergencia que tiene que ver con las pendientes. Vamos a colocar la instrucción aspect ratio automatic para que no haya deformación en el gráfico. Podemos ver entonces que la gráfica que se obtiene es así. ¿Sí? Ustedes la pueden revisar y lo que estaríamos viendo en este caso es que esta es la intersección, esta es la raíz. Noten que la raíz coincide con la gráfica de arriba, es decir, la raíz no cambia, la raíz es la misma, solo que la interpretación que tendríamos acá es la intersección con el eje de las x. Pero en el método de punto fijo tenemos que trabajar con esta intersección entendida como la intersección de la función g1 de x, de este ordenamiento que está en color morado, con la recta de 45 grados y igual a x que aparece dibujada en color azul. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, este sería el ordenamiento, un ordenamiento posible. Vemos, ¿sí? Para quien haya ya comprendido bien lo que es el criterio de convergencia del método de punto fijo, que este ordenamiento no nos va a funcionar. Recordemos el ordenamiento que teníamos, básicamente tendríamos aquí una recta que podríamos trazar imaginariamente de menos 45 grados formando una B en ángulo recto con la recta de 45 grados, y el criterio exige que esta función g1 de x pase por entre estas dos rectas, es decir, que la pendiente de esta función esté entre menos 1, entre los menos 45 grados y los más 45 grados, y esto no lo cumple. Así que ya podemos anticipar que este ordenamiento no nos va a ser de utilidad, tendremos que probar otro. Muy bien, vamos a volver a hacerlo, vamos a hacer un ordenamiento, vamos a encargarnos primero de eso, de obtener al menos un ordenamiento correcto. Entonces voy a copiar esta función, voy a volver a hacer de hecho el mismo ejercicio. Entonces de hecho pues me conviene copiar todo el código. Voy a definir esta función como la función g2.
Nuevamente, a ver, recordemos qué es lo que estábamos haciendo. Tenemos esta expresión, no tenemos el más x, en lugar de ello tendríamos igualado a 0, y ahora tenemos que resolver para otra función. En lugar de sumar x de ambos lados, vamos a pensar en algo un poco más complicado. Por ejemplo, vamos a suponer, lo siguiente más fácil que podríamos hacer es despejar esta x que estoy marcando en este momento. Para poder hacerlo, bueno, pues lo primero que tendría que hacer es pasar esta expresión al otro lado, digamos así. Obviamente hay que cambiarle el signo. Entonces lo estoy haciendo en este momento, quedaría así. Y finalmente el logaritmo natural de x lo tendría que pasar, resolver para el otro lado y pasarlo dividiendo. Entonces vamos a escribir nuestra ecuación y entonces ya tendríamos una x de este lado. Y entonces ahora sí yo podría identificar a esto como un ordenamiento válido. Esta es la función que me voy a llevar y eso es lo que voy a llamar g2 de x. Bueno, borro esta expresión que solamente lo hice para mostrarles rápidamente el despeje o la resolución. Muy bien, vamos a probar ahora qué pasa con G2. ¿Sí? Si yo pruebo G2, en este caso, lo que voy a ver es una gráfica distinta, pero nuevamente tengo una intersección y esta intersección está ocurriendo en la misma zona. Nuevamente, si nos ponemos a analizar si esto cumple o no cumple el criterio, veremos que no lo cumple. ¿Sí? Nuevamente, si trazáramos nuestra B imaginaria en esta zona, entre la recta de 45 grados y la recta de menos 45 grados, veríamos que la función G2, en este caso, no cruza por entre ambas curvas, ¿no? No hacia acá. Entonces tampoco funcionaría. Tendremos que pensar entonces en un tercer ordenamiento, ¿sí? Esperando pues ahora tener un poco más de más éxito. Muy bien, vamos a copiar el ejercicio nuevamente. Estoy haciendo simplemente las gráficas hasta encontrar una función, ¿sí? Que cumpla con ese criterio. Vamos a llamar esta función G3. Y ahora, bueno, pues vamos a hacer el aspecto siguiente, ¿no? Más complicado. Voy a regresar a mi función original. Recuerden, la función original f de x era esta. Me la voy a llevar a la parte inferior. ¿Sí? Nuevamente vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a tratar de despejar esto aquí. Pueden poner el doble igual o no. Realmente nada más estoy escribiendo sobre la pantalla para que ustedes se convenzan que el despeje es válido. Voy a volver a hacer lo mismo, pero ahora vamos a resolver para esta x. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues me estorba esto. Lo voy a pasar al otro lado restando, entonces habrá que cambiar los signos igualmente. ¿Sí? Y ahora dividiríamos entre x, entonces para quitar la x que aparece del otro lado. Entonces ya puedo quitar esta x aquí. Y ahora hay que quitar el logaritmo natural. Y bueno, como ustedes saben, pues eso es aplicarle la función exponencial, así. Y entonces lograríamos que de este lado nos quedara simplemente una x. ¿De acuerdo? Y bueno, pues ahora, ¿sí? Esta expresión sería la que tomaríamos como un tercer ordenamiento. Y esta expresión ya sería igual a x. Voy a borrar esta parte ya no nos interesa. Simplemente lo hice para obtener el resultado anterior. Y vamos a graficar la función ahora g3, que es nuestro tercer ordenamiento. Obtenemos esta gráfica. Verificamos que efectivamente, ¿sí? Pues la intersección está ahora en esta zona, en el punto 15. Así que sin mayor problema, pues ahora este podría ser un ordenamiento. Está bien. Y ahora este sí cumple el criterio de convergencia. Si ustedes trazan nuevamente la B que se forma entre la recta y igual a x y una recta perpendicular que pase por este punto, entonces vemos que esta función G3 sí cruza por entre estas dos rectas, ¿sí? Así que este es un ordenamiento no solamente válido, sino que además cumple con el criterio de convergencia, así que el método debería de funcionar bien en esta situación. Vamos a ver ahora sí, vamos a probar nuestro programa. Nuestro programa se llamaba, en este caso, punto fijo. ¿Sí? Con el criterio de paro de valor absoluto. Y decíamos, bueno, pues vamos a empezar con el caso que sabemos que funciona, que es la función G3. ¿Sí? Eso es lo primero que escribiríamos. Escogemos un punto próximo a este valor. No tiene que estar muy próximo. De hecho, en este caso, pues la función es bastante monótona. Así que, bueno, pues voy a poner punto 15 porque claramente se ve que es ahí. Pero ustedes pueden poner punto 2, punto 1 y debe de funcionar sin mayor problema. Coma, vamos a suponer que queremos calcular 10 dígitos, entonces voy a poner un error absoluto meta de 10 a la menos 11, ¿sí? Y voy a utilizar 20 dígitos para hacer los cálculos. Entonces colocaría esto así. Y bueno, en principio nuestro programa ya funcionaba bien, así que entonces, pues sin mayor problema obtenemos el resultado correcto, ¿no? Es 0.157 y esa es la zona en donde está nuestra raíz. Ahora podemos probar los casos que sabemos que quizá no funcionen, ¿no? Antes de eso quizá convendría que ustedes se aseguraran que si se van un poco más lejos, de todos modos la raíz funciona. No importa qué valor inicial pongan. ¿Sí? Ustedes obtienen la raíz correcta. Voy a regresar y voy a dejar el punto 15, pero en realidad eso no está relevante. Vamos a copiar el ejercicio. Perdón, no era. Vamos a hacerlo.
Y lo único que voy a cambiar es el ordenamiento o cada uno de los dos ordenamientos que ya había utilizado. Voy a utilizar el ordenamiento G1. ¿De acuerdo? Entonces voy a correrlo. Y bueno, vemos ahora los errores, ¿no? Vemos que esto no converge, ¿sí? Y el resultado pues es claramente divergente. Y lo mismo debe de ocurrir seguramente con el ordenamiento G2. Entonces voy a poner aquí G2. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Y ahora obtengo 7.21 por 10 a la menos 3, ¿no? Que es una raíz que pues no está presente. Quizás si regresáramos ahora al gráfico de G2, veríamos lo que está ocurriendo. Si bien aquí el criterio de convergencia no se cumple para esta raíz, aquí tenemos otra raíz. Aquí las dos funciones se cruzan. Y en este caso podemos ver que nuestra función G2, que es la curva morada, si cruza por la recta de 45 grados y la recta de menos 45 grados. Es decir, y igual a x y y igual a menos x. Y entonces el criterio se está cumpliendo acá. Entonces quizá el método, al iniciar en este punto, el método nos aleja, ¿sí? Pero nos acerca a esta raíz. Y esa es la que estamos encontrando, que en realidad es la raíz y igual a 0. O x igual a 0, perdón. Y bueno, pues eso es lo que encontramos, ¿no? Una aproximación a dicha raíz hasta más o menos 12 dígitos correctos, ¿sí? Dado que el resultado que están viendo ustedes en la pantalla. Así que bueno, pues este es un breve recorrido de lo que es el método de punto fijo. Y más particularmente, más allá del programa, pues lo importante es justamente, ¿sí? Saber escoger el ordenamiento. ¿Sí? No cualquier ordenamiento funciona, eso hace un poco más complicado el método en relación a los métodos anteriores, pero es un método válido, es un método también igualmente rápido, ¿sí? Y bueno, pues aquí lo tenemos ya completamente desarrollado, ¿sí? Y bueno, pues por esta parte y por esta sección, pues sería básicamente todo. Muchas gracias.